Muy buenas noches al público en general, a toda la audiencia que ha estado cita hoy, dando parte de su tiempo, que es muy importante para entender y comprender el tema que se va a tratar hoy, que es el arrepentimiento bíblico para salvación, un importante que no se explica de manera correcta en las religiones y que hoy mi persona, Luis Campoverde, el Señor Jesucristo entre nosotros, va a ayudarnos en esta exposición. Muy buenas noches también, o tarde o día, ¿cierto? Dependiendo de dónde se encuentren y cuando vean este video. Por acá mi nombre es Manuel Esteban, ¿cierto? De Chile, ¿cierto? De Santiago de Chile. Y acá junto a mi hermano Luis Campo, como él ha dicho, queremos hablar un poco sobre la palabra arrepentimiento, ¿cierto? Y qué es el arrepentimiento bíblico, como lo dice ahí, ¿cierto? En la diapositiva. Esperamos entonces, ¿cierto? Poder ser lo más entendible posible y principalmente queremos exponer el Evangelio. Ese es nuestro propósito. No somos ni teólogos, ni expertos, dijéramos, letristas, ni bíblicos. Somos personas que hemos nacido de nuevo y que queremos hablar sobre el arrepentimiento bíblico, que es una palabra, ¿cierto?, que se encuentra muy, muy mal interpretada y muy mal enseñada. Eso, espero que les sea de mucho provecho este video. Bien, entonces queremos comenzar con la siguiente pregunta, que es la que ustedes ven en pantalla. ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? Y antes de dar respuesta a esta pregunta, quisiera explicar un poco el origen, la traducción de la palabra arrepentimiento y la etimología de esta palabra. Esta palabra, ¿cierto?, viene del griego porque recordemos de que el Nuevo Testamento es un compendio de libros, de cartas, que están escritas, ¿cierto?, en un griego antiguo, no es el griego moderno, y por ende entonces esta palabra arrepentimiento tiene su traducción al griego antiguo, que como fue escrito originalmente, y esta palabra se traduce entonces como metanoia. Metanoia significa cambio de mente o cambio en los pensamientos, cambio en el pensar, ¿ya? Esta palabra está compuesta por dos palabras. Como decía, es una palabra de origen griego y es una palabra compuesta, y está compuesta por la palabra meta y por la palabra noia. Estas dos palabras, ¿cierto?, componen la palabra metanoia. Meta, que es la primera palabra, significa cambio, más allá, después, cambiado, alterado, etc. Y la siguiente palabra, que es noia, significa comprensión, pensamiento o mente. Entonces, tenemos la palabra, ¿cierto?, metanoia, una palabra compuesta por dos palabras. Ejemplos cotidianos, por decirlo de alguna forma, para que entendamos de qué se trata una palabra compuesta. Bueno, un poquito para dar ejemplos solamente, para hacerlo más familiar esto. Tenemos algunos ejemplos para mayor comprensión. Por ejemplo, la palabra metamorfosis. Es una palabra, ¿cierto?, que la hemos escuchado en anteriores veces, supongo, ¿cierto?, por cada uno de nosotros, y esta palabra es una palabra también compuesta. Entonces, se compone, por ejemplo, esta palabra de la palabra meta y de la palabra morfosis. Esto significa entonces cambio de forma. Metamorfosis, cambio de forma. Otra palabra de ejemplo, una palabra también conocida, entre comillas, es la palabra metafísica, que significa cambio de lo físico o más allá de lo físico. Y tenemos también la palabra metástasis, que significa cambio, y estasis, lugar. Entonces, se diría cambio de lugar. Metástasis. Esta, lamentablemente, bueno, es una palabra, ¿cierto?, que está asociada a enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, en donde cuando a una persona se le diagnostica, ¿cierto?, un cáncer, entonces se habla de metástasis cuando el cáncer avanzó, se ramificó, o sea, cambió de lugar. Entonces, tenemos la palabra meta y la palabra estasis, cambio de lugar. Entonces, esto, ¿cierto?, es para dar un poco de ejemplo de cómo metanoia es una palabra compuesta, ¿cierto?, al igual como otras que usamos cotidianamente. Avanzo con la siguiente diapositiva y tenemos entonces, queremos arrancar con esta cita bíblica, Marcos 1:15.
Aquí es el mismo Señor Jesús quien habla sobre el arrepentimiento. Y, importante, la palabra arrepentimiento la pone antes de después decir y creer en el Evangelio. ¿Mm? Esto es importante entenderlo. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y dice lo siguiente: arrepentíos y creed en el Evangelio. Bueno, arrepentíos, cambio de mente, cambio en el pensar. ¿Qué es lo que está haciendo acá el Señor Jesús? Está llamando al cambio de los pensamientos. Avanzo con la siguiente diapo. Demanda. La palabra arrepentimiento es una demanda. El arrepentimiento es una demanda que hace Dios para con el hombre. Esto lo vemos, por ejemplo, en Hechos 3, 18, 19. Dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, en ese así que, entonces está la demanda, el mandato. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia, etc. ¿Cierto? Ahí está, el mandato. Así que, arrepentíos, arrepiéntanse. Y en Hechos 17:30 tenemos: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Aquí es más claro aún. Es un mandato, es una demanda a todo hombre, en todo lugar, ¿cierto?, que se arrepienta. Entonces, la palabra arrepentimiento, metanoia, cambio de pensamientos, es una demanda. ¿Y por qué decimos que es un cambio en nuestros pensamientos? Bueno, porque lo observamos, ¿cierto?, en su traducción, en el griego. Y porque en Lucas 13, y bueno, muchos versículos más, en este caso en Romanos 2, encontramos cómo el Señor Jesús, o cómo el apóstol Pablo, se refieren a los pensamientos. Por eso hablamos de cambio en el pensar. Dice así: respondiendo Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos? Ahí están los pensamientos. ¿Pensáis? El Señor Jesús se refiere, ¿cierto?, a los pensamientos del hombre. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís. Repito, respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos? Es decir, está atacando, ¿cierto?, a los pensamientos del hombre. Y Romanos 2, del 3 y 5, dice así: y piensas, bueno, arranca, ¿cierto?, el apóstol Pablo, igualmente, inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto?, atacando los pensamientos del hombre. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Piensas esto? Ahí está. El cambio de los pensamientos. Está atacando los pensamientos del hombre para que sean cambiados. Y bueno, después dice, ¿cierto?, el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Entendemos que corazón, mente, ¿cierto?, bueno, y alma, está hablando siempre la palabra del Señor de lo mismo, del asiento de las emociones, del alma, ¿cierto?, del yo, cuando se refiere a mente o corazón. Entonces aquí dice, pero por tu dureza y por tu corazón, ¿cierto?, o tus pensamientos, ¿cierto?, no arrepentidos, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por eso entonces decimos que arrepentimiento, metanoia, es una demanda y es un cambio en nuestros pensamientos. Esto es importante, estas dos cosas. Es una demanda que hace el Señor Jesús, que hace Dios, a que todo hombre cambie su manera de pensar, cambie su manera de mirarse a sí mismo, de entenderse a sí mismo. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento bíblico? Es la demanda bíblica a cambiar radicalmente nuestra autopercepción, cambiando la manera en la que nos pensamos a nosotros mismos, conformando nuestros pensamientos a lo que Dios dice. Esto es importante. Conformando nuestros pensamientos, conformándolos a lo que Dios dice. ¿Dónde lo dice? En su palabra. A lo que Dios dice. De nuestro real estado. 3 estados: espiritual, moral y judicial. Vamos
ahondar un poquito en eso más adelante, pero básicamente, ¿cierto? El arrepentimiento, como decía, es el cambio, el llamado, ¿cierto?, de Dios a cambiar los pensamientos, a que el hombre cambie su manera de autopercibirse, de verse a sí mismo, y frente a la palabra de Dios se observe y se reconozca realmente como Dios quiere que el hombre se vea. Entonces, ¿cuál es la condición del hombre? ¿Cuál es la condición que el hombre debe reconocer? Si decimos que arrepentimiento es el cambio en el pensar, el cambio en el reconocimiento, el verse a sí mismo, bueno, ¿qué entonces el hombre debe, cómo debe verse a sí mismo? ¿Mm? ¿Dónde entonces podemos buscar esta respuesta? ¿Dónde? En la palabra de Dios. Por ejemplo, la condición, quisiera arrancar con lo siguiente. Primero, y más importante, la condición que debe reconocer el hombre es que por haber pecado, por haber cometido un pecado solamente, haber desobedecido la ley de Dios, transgredido la ley de Dios en un solo punto, o sea, por haber pecado una sola vez, ya entonces estamos culpables, somos culpables de haber transgredido la ley de Dios. Por solamente haber pecado una vez en la vida, ya nos hemos convertido en un hacedor de pecado, en un pecador, y que por ende va a condenación por haber transgredido la ley de Dios. ¿Qué versículo explica muy bien esto? Puede usted buscar en el libro de Ezequiel 18:20. Dice lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. Esta advertencia que hace el Señor es una advertencia del cual el hombre y la mujer, ¿cierto?, no le ponen la real seriedad que corresponde. El Señor ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Y cuando habla de pecar, no habla de muchos, ni tampoco habla de pocos. Habla de pecar simplemente. El alma que pecare. ¿Cuántos pecados le basta al hombre para convertirse en un transgresor de la ley? Solo uno. Por ejemplo, busque usted Santiago 2:10. Dice así, porque cualquiera que guardare toda la ley, toda, entiéndase, toda la ley, pero ofendiere en un punto, este se hace culpable de todos. Es decir, con solamente haber transgredido un mandamiento, ya se hace culpable de todos los mandamientos. Esto es lo que significa el pecado. El pecado es severo y trae consecuencias nefastas para el hombre. Y son esas consecuencias las que el hombre debe atender, debe cambiar su manera de verse a sí mismo como un transgresor, porque todos hemos pecado, ¿cierto? La palabra de Dios dice que todos hemos pecado, que no hay justo ni uno, y entonces el hombre debe verse a sí mismo como un transgresor de la ley que necesita urgente que alguien lo justifique, lo salve. Por ejemplo, hablemos de Génesis 8:21. Dice, el corazón del hombre es inclinado al mal. Esto es lo que el hombre debe reconocer de sí mismo. El corazón del hombre es inclinado al mal, al mal. ¿Qué otra cosa también debe reconocer de sí mismo? Jeremías 17:9-10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. ¿Qué más? Romanos 3:10-12. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Inspirado por el Espíritu Santo, no hay justo ni aún uno. No hay justo. No hay siquiera un justo. No hay aún uno. No hay. No hay quien entienda. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, cuando hablamos de todos, es usted, yo, todo el mundo. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. El hombre piensa hacer lo bueno, cree que hace lo bueno. Jamás tiene una mala percepción de sí mismo, jamás se ve a sí mismo como alguien malo, no. Siempre el hombre se dice de sí mismo, yo no soy tan malo, yo hago bien, soy un buen papá, una buena mamá, un buen vecino, un buen hijo, etc.
Además, el hombre se dice a sí mismo, yo soy malo. Pero ¿qué dice el Señor? No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Esto es traído de Salmos 14:3, que dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Esto es lo que Dios dice del hombre. Este es el llamado de Dios, este es el llamado de atención que hace Dios al hombre, para que el hombre cambie su forma de mirarse a sí mismo, de comprenderse a sí mismo, que cambie su autopercepción de sí, ¿cierto? Cambiando entonces la manera en que se piensa, atendiendo a la palabra de Dios, creyendo en lo que la palabra de Dios dice de él, que en él no hay nada bueno, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No, yo tengo un buen corazón, yo soy, doy esto, ayudo al pobre, al necesitado, etc. ¿Qué dice la palabra del Señor? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Esto es lo que está queriendo hacer el Señor con el llamado al arrepentimiento, que el hombre cambie su autopercepción y que se vea como lo que es. ¿Qué es lo que es? Lo que la palabra dice que es. Engañoso el corazón, perverso, que es de continuo al mal, el hombre, que es pecador desde que nace, ¿cierto? Que en él no hay nada bueno, que toda obra de justicia, por ejemplo en Isaías 64:6, que toda obra de justicia que pueda hacer, toda cosa justa, toda cosa buena que pueda hacer, para el Señor es como un trapo de inmundicia, un trapo de suciedad, y que en maldad, ¿cierto? Como dice Salmo 51:5, que en maldad ha sido formado, y en pecado ¿cierto? Le concibió su madre. Eso es lo que dice, ¿cierto? Salmo 51:5. En fin, la palabra del Señor le dice y le habla, ¿cierto? Al hombre cuál es su condición, cómo se encuentra el hombre. El hombre es pecador, ha transgredido la ley de Dios no una sola vez, sino que muchas veces. Si usted hiciera memoria solamente de cuántas veces, solamente un mandamiento: no mentirás. El Señor le ha dicho, no mientas, no mientas. Hagamos memoria de cuántas veces solamente ese mandamiento hemos transgredido, no lo hemos atendido, no lo hemos obedecido. ¿Cuántas veces? ¿Y qué dice Ezequiel 18:20? El alma que pecare. No habla, insisto, no habla de la cantidad de pecados, de cuántos pecados, de qué tipo de pecado. No, el alma que pecare solamente, que pecare, esa morirá. Si recordamos, ¿cierto?, lo que pasó en el jardín del Edén con Adán y Eva, podemos darnos cuenta de la severidad del pecado. A Adán solamente le bastó un pecado, una desobediencia, para que su espíritu muriese y fuese expulsado y perdiera la comunión que tenía con Dios. ¿Cuántos pecados le bastó? ¿Cuántos pecados tuvo que hacer Adán? Uno. Con uno fue suficiente para convertirse en un enemigo de Dios, un transgresor, un desobediente a la ley de Dios. Esto es lo que el hombre debe atender. Así es como el hombre se debe mirar a sí mismo. Debe verse en la espantosa realidad de que va a condenación por haber transgredido la ley de Dios. El alma que pecare, esa morirá. El alma, nuestro yo, nuestro verdadero yo, no el envase, no el cuerpo, sino que el yo, el alma que pecare, esa morirá. ¿Cuántos pecados? Uno basta. Cualquiera que atendiere la ley en su totalidad, la cumpliera, ¿cierto? Como dice Santiago 2:10, pero ofendiere un punto, ya se ha hecho culpable de todos los demás puntos, de toda la ley. Esto es lo que llama el Señor a atender, a que el hombre se vea, ¿cierto?, a sí mismo como lo que es y cambie radicalmente su autopercepción. Si antes se veía una persona que era buena, que no se ve mereciendo el infierno, no se ve siendo echado a un infierno por Dios, es una persona que tiene un alto concepto de sí mismo, o por lo menos cree estar en la media, no le hago el mal a nadie, soy una buena persona, un buen padre, como decía, una buena madre, un buen hijo, una buena hija, un buen vecino, etc.
pero que no se ve a sí mismo, ¿cierto? Como el Señor manda a verse. No hay justo a un uno. No hay justo a un uno. Y eso lo incluye a usted y a mí. No hay justo. No hay justo. Esto debe hacerle al hombre recapacitar rápidamente, urgentemente, y atender, ¿cierto?, al Evangelio, a la buena noticia. Por eso leíamos y tomábamos Marcos 1:15, porque es un texto clave para entender cuál es el arrepentimiento, para qué es el arrepentimiento, de qué forma el Señor llama a arrepentirse, y cómo va entonces ligado al creer en el Evangelio. Podríamos ponerlo esto de esta forma. Paso 1, por decirlo así fríamente, cambiar la forma de autopercibirse, de verse yendo literalmente al infierno, por haber transgredido la ley de Dios. Eso es lo que merezco. Por desobedecer y no atender la ley de Dios, merezco el infierno, merezco el castigo, merezco la condena. Y una vez atendiendo este reconocimiento, entonces yo me veo en la necesidad de que alguien me justifique, alguien me salve, que alguien entre en esta corte en la cual estoy a punto de ser echado en la celda por la eternidad, y que alguien pague mi fianza, alguien pague mi condena, alguien me justifique, me salve. Eso es entonces arrepentirse y creer en la buena noticia, creer en el Evangelio. Bueno, vamos a ahondar más, ¿cierto?, en esto, pero como introducción queríamos entonces explicar de la forma más sintetizada, más breve posible, qué es el arrepentimiento, y en especial la palabra arrepentimiento, qué significa y cuál es su traducción al original, a los escritos originales de la Biblia. Eso. Entonces, dejo a nuestro hermano Luis para que continúe y ahonde un poco más, ¿cierto?, en esta respuesta a la pregunta ¿qué es el arrepentimiento bíblico? Para mí es muy placentero, muy bonito estar aquí junto a usted, mi hermano Manuel Castañeda. Un saludo y un abrazo fuerte a la distancia para hablar de este tema muy importante que nos reúne en este momento, porque el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento para salvación que demandó el mismo Señor Jesucristo cuando inició su ministerio de salvación, aproximadamente a los 30 años de edad, él mismo decía acerca de la metanoia. Lo que pasa es que Satanás, vistiéndose como ministro de justicia, no es de extrañarse, dice el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, dentro de las religiones, pues sabemos que la religión es el intento del ser humano para intentar religarse con Dios, para llegar a Dios. Entonces ellos adulan diciendo que el arrepentimiento es un arrepentimiento de pecados, algo que esto lo va a tocar más adelante y va a ser muy provechoso para todos. También ellos afirman que el arrepentimiento es un cambio de conducta, que si yo antes mentía, pues bueno, ahora dejo de mentir y esto el Señor me va a tomar en cuenta para salvación. Que si yo antes pues robaba, ahora no robo, que si antes era borracho, ahora ya no soy borracho, que si antes era una prostituta, ahora ya no soy prostituta. En fin, siempre la religión apelando a que el ser humano deje de hacer algo, que cambie su conducta, que cambie su moralidad. Yo no quiero decir que cambiar la moralidad malo, no, de hecho es bueno, porque dejar de hacer este tipo de cosas va a ser muy bueno para nuestra salud, obviamente. El punto es para qué se lo hace, porque si yo dejo de mentir o dejo de ser borracho con el objetivo de llegar a Dios, con el objetivo de que Dios me tome en cuenta mis obras, entonces hay un grave problema, porque le estoy quitando la gloria a Dios. Bien, nosotros podemos ver la palabra arrepentimiento, metanoia, como usted bien lo explicó al inicio de su presentación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. O sea, no es que simplemente en el Nuevo Testamento nosotros estamos diciendo, no, la metanoia existe aquí y nosotros no tenemos base para hablar de este tema o hablar de esta palabra en sí, porque también la vemos en el Antiguo Testamento. O sea, el Señor siempre ha demandado que el ser humano cambie sus pensamientos. El ser humano debe cambiar la manera en que se percibe ante Dios, cambiar esa autopercepción que tiene para que de esta manera el ser humano abandone todo mérito que tiene y así que la gloria sea siempre del Señor. Bueno, por ejemplo, leemos en Isaías 55 del 7 al 9, el mismo Señor hablando dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Siempre el Señor apelando a los pensamientos.
Claro, aquí la palabra no dice arrepentíos, pero está implícitamente el mandato del Señor a que el ser humano se arrepienta. Claramente está que dice deje limpio su camino. Claro, este es un tema que quizá en otro video se lo puede llevar a cabo, porque en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, las personas que estaban dentro del pacto tenían que abandonar su manera de vivir, de esa manera que tenían que dejarlo de hacer. Entonces, pero ahora en el Nuevo Testamento el Señor no apela a que el ser humano deje de hacer algo. Cabe recalcar que en el antiguo pacto no estaba el mismo Señor Jesucristo. Ahora tenemos al mismo Señor Jesucristo, que con una ofrenda hizo perfecto para siempre a los que están siendo santificados. Y dice más adelante en el versículo 8 de Isaías capítulo 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que sus pensamientos. Siempre el mismo Dios apelando al cambio de los pensamientos. Entonces, no es algo que nosotros no estamos inventando, más bien es algo que siempre ha estado en la palabra del Señor, pero que Satanás lo ha hecho tan sutilmente para que la gente no se dé cuenta de esto. Bien, procedemos con la siguiente cita, Job 42:6. Muchos dicen, no, Job es un hombre de Dios, que a pesar de haberlo perdido todo, siempre fue fiel, pero el contexto de Job es que en verdad era un hombre religioso. Ese es el contexto del libro de Job. Era un hombre religioso que pensaba él en sus pensamientos que él conocía a Dios. Él pensaba en sus pensamientos que él estaba bien con Dios, siempre teniendo una alteración de la realidad. El ser humano tiene alterado el sentido de la realidad, no tiene base fundamental en los pensamientos de él. Por eso Job termina diciendo en el último capítulo, en el capítulo 42, en el versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿El arrepentimiento qué es? El cambio de los pensamientos. Job antes pensaba que él era un hombre que todo lo que hacía era agradable a Dios. Sin embargo, él se da cuenta de que él solamente de oídas había oído a Dios, de lo que él creía, de lo que él pensaba, pero no como realmente era Dios. Y no como realmente Dios pensaba de él, porque nosotros podemos ver en los últimos capítulos como Dios mismo tiene una conversación con Job. Y Job dice, lo voy a decir con mis palabras para que sea más entendible, es verdad, yo estaba equivocado. Yo pensaba que era así, pero en realidad no lo es. Bien, ese es otro de los temas en que podremos hablar más adelante, quizá en otro video, si Dios nos lo permite. Y para hacer alusión de Hebreos 12, 16 y 17, tenemos a Esaú. Dice la palabra del Señor, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, porque con una sola comida vendió su primogenitura. Después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y hubo, no para la oportunidad, el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. En el griego, la palabra se traduce metanoia, aunque Esaú procuró arrepentirse, procuró con lágrimas, con desesperación, con tristeza, ya fue muy tarde. Ya fue muy tarde y Esaú ya no se arrepintió, no hizo metanoia, no cambió de mente, ya fue muy tarde. Ya la situación se había dado, ya su primogenitura la había tomado su hermano Jacob. Entonces, nos hemos tomado nosotros para que ustedes se den cuenta que en el Antiguo Testamento también existe esta palabra. Ahora vamos a hablar del Nuevo Testamento, palabras textuales del mismo Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo 21:28, si usted me puede ayudar, mi hermano. Ahí está. En Mateo 21:28, el mismo Señor Jesucristo hablando nos muestra una parábola. La voy a leer. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondió, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron. El primero. Jesús les dijo, de cierto os dijo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. En esta parábola dice muy claramente, es un ejemplo claro de la religión. Los fariseos de aquel momento son hoy los mismos religiosos, pentecostales, adventistas, calvinistas, etcétera. Hay tantas denominaciones que existen. Cuando nosotros leemos, cuando el Señor Jesucristo dice, respondiendo, él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue, la palabra se traduce como metanoite. De hecho, aquí nosotros hemos agregado 2 imágenes que están en griego. Esta es la transliteración griega del doctor Francisco Lacueva, excelente trabajo que él hizo, en donde nosotros podemos ver cómo, yo lo subrayé aquí, que dice cambiando de parecer. Es decir, otra vez el mismo Señor Jesucristo hablando. Él mismo, no es que lo está diciendo
alguien más, es el mismo Señor Jesucristo apelando al cambio de parecer, al cambio de los pensamientos, apelando a que el primer hijo cambió de parecer y sus pensamientos, se arrepintió de lo que había pensado y ahora piensa de otra manera. En cambio, el segundo hijo, pues, que él dice, sí, Señor, voy, y no fue. Una persona no arrepentida, una persona que simplemente lo dijo, pero quedó allí. Más adelante nosotros podemos leer como el mismo Señor Jesucristo dice, esto es muy importante, y cuando termine el video, si usted puede volver a ver esta parte y lo que dijo mi hermano al principio sería muy importante para que usted lo relacione. No, el Señor Jesucristo no apela al cambio de conducta, porque dice claramente, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esto es muy importante que usted entienda, porque el Señor Jesucristo no dice los ex publicanos o las ex rameras, o las que eran publicanas y las que eran rameras, o los ex que eran esto y otro. No, porque el arrepentimiento ocurre cuando usted es pecador, porque siempre seremos pecadores. Por ejemplo, en este mismo momento, si yo fuese un borracho, alcohólico, drogadicto, violador, en este momento, tal y como yo estoy, yo me puedo arrepentir. Yo me puedo arrepentir, metanoia. No es que tengo que dejar de ser borracho, no es que tengo que dejar de mentir, no es que tengo que dejar de violar para que de ahí yo sí pueda ser salvo. No, la salvación es tal y como yo estoy arrepintiendo, cambiando mis pensamientos. Por eso el mismo Señor Jesucristo vuelve a decir más abajo, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Arrepentisteis nuevamente. En la segunda imagen que tenemos acá, nosotros podemos ver cómo nuevamente se refiere el Señor Jesucristo a metanoité, a cambiar de parecer. Otra vez el mismo Señor Jesucristo apelando al cambio de los pensamientos, que obviamente los religiosos no lo hicieron. Y hoy mismo, pocos, me atrevería a decir que 1 de 100 podría hacer metanoia. Tal vez 1 de 100, porque todas las religiones pentecostales, adventistas, los calvinistas, mucho peor. Mormones, testigos de Jehová, peor aún, no se han arrepentido para salvación. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que dar a entender a ustedes de la manera correcta. Por eso nos hemos tomado la capacidad de poder agrupar versículos, tanto del Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, poner el griego para que usted entienda y comprenda el verdadero arrepentimiento para salvación. Bien, vamos a ver otro versículo bíblico. Si me ayuda usted, mi querido hermano Manuel Esteban. Bien, Lucas 5, 31, 32. Nuevamente el Señor Jesucristo. Respondiendo, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ojo al versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En el griego nos dice lo siguiente, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y la palabra que está aquí es metanoia. Nuevamente, el mismo Señor Jesucristo apelando al cambio de los pensamientos. Y dice claramente, no he venido a llamar a justos. Y usted dirá, claro, no a llamar a justos, porque yo me considero justo, yo no peco, no. El Señor no vino a llamar a justos porque simple y llanamente no hay justos. Por eso tenemos en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, que dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo no vino a llamar a justos, no porque haya, sino porque no hay justos. Bien, nuevamente el mismo Señor Jesucristo apelando a los pensamientos, al cambio de los pensamientos. Siguiente diapo, mi hermano, por favor. Bien, Hechos 3:19. Aquí tenemos al apóstol Pedro. El apóstol Pedro hablando, inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo, es Cristo mismo dentro de nosotros. Bien, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hemos puesto el griego aquí y también la palabra que se traduce es metanoité, arrepentíos, cambio de parecer. En el contexto, el apóstol Pedro le estaba judío. Pensaban que por cumplir la ley, que por hacer obras, que por estar en el continuo sacrificio, porque en ese tiempo aún estaba el templo erigido. Entonces nosotros tenemos que entender que el libro de Hechos, para hablar un poquito, es un libro dispensacional que nos cuenta cómo se va formando la iglesia primitiva, que primero fue compuesta de judíos y luego de gentiles. Bien, entonces aquí le está hablando a judíos, para que ellos cambien el pensamiento que ellos tienen acerca de cómo ellos pueden ser salvos, cómo ellos pueden dejar todo eso de lado y cambiar su pensamiento para creer. Por eso dice el versículo, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados, para que sean borrados vuestros pecados, se refieren al creer con fe en el evangelio. Es eso, porque el mismo Señor Jesucristo en Marcos 1:15 hablaba de
dos cosas, dos demandas cuando él inició su ministerio públicamente: arrepentidos y creed en el evangelio. Nunca el Señor Jesucristo demandó un cambio de vida, un cambio de moralidad o cualquier tipo de cosas. Bien, seguimos por favor, mi hermano. Bien, segunda de Pedro 3:9, nuevamente el apóstol Pedro hablando. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien, nuevamente tenemos la palabra metanoia, arrepentimiento, cambio de parecer. Nuevamente el mismo Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu Santo que mora en cada salvado, que echa efectiva la salvación de su alma, hablando, tomando como instrumento al apóstol Pedro para comunicar que la tardanza del Señor no es porque no quiera el Señor venir a vernos, a su iglesia, de la cual mi hermano Manuel y yo somos parte, sino porque es paciente, es misericordioso, para que la gente incrédula venga al arrepentimiento, venga en arrepentimiento, en cambio de mentalidad, que abandone todo mérito que cree poder tener para que según así Dios lo tome en cuenta, según sus pensamientos, que el hombre abandone esos pensamientos, que se vea condenado yendo al infierno, tal como Dios lo ve, está incómodo. Como lo dijo mi hermano Manuel, el hombre está muerto espiritualmente, necesita nacer de nuevo, condenado por haber pecado, no hay nada que pueda hacer. Entonces su calidad de muerto espiritual, lo único que puede hacer es escuchar la voz del Hijo de Dios. Y escuchar es esto, lo que estamos hablando ahora. Sabemos que Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como lo dijo mi hermano Manuel. Entonces, siempre el arrepentimiento está basándose a un cambio en los pensamientos, un cambio de parecer, dejar de pensar de como yo según creo que es y pensar de correcta en como Dios me ve a mí, según la realidad y como Dios me ve a mí, según su palabra. Bien, procedamos, mi hermano, por favor, si hay un versículo más. Bien, Mateo 4:17, muy buen versículo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Quién? No dice Luis, no dice Manuel Esteban, no dice Pablo, ni Pedro, ni... Dice Jesús comenzó a predicar y decir, arrepentíos, pues se ha acercado el reino de los cielos. Nuevamente el contexto es, el mismo Señor Jesucristo empieza a hablar públicamente, iniciando su ministerio de salvación, su ministerio salvífico. Empieza a decir él mismo, arrepentíos. La palabra en griego, metanoite. Metanoite, el mismo Señor Jesucristo. ¿Apelando a qué? Al cambio de parecer, al cambio de nuestros pensamientos, hablándole a los judíos que estaban allí. Bien, bueno, ¿tenemos otro versículo acerca de esto? No, es muy importante. Sería el último. Bien, perfecto. Yo quiero agregar un versículo más. Pienso que es muy importante. Por ejemplo, no lo tenemos aquí, pero cada uno de ustedes lo pueden buscar en Marcos 6, capítulo 11. Marcos capítulo 6, versículo 12. El mismo Señor Jesucristo envía a sus discípulos y dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepientan. Los discípulos predicaban que los hombres se arrepientan. La palabra se arrepientan se traduce en griego metanoia, metanoite nuevamente. Los discípulos nunca fueron predicando, bautícese en agua. Los discípulos nunca fueron predicando, bueno, ustedes tienen que cumplir la ley para ser salvos. No. Los mismos discípulos enviados por Cristo predicaban acerca de metanoia, metanoite, acerca del cambio de los pensamientos. Bien, hermanos, prosigamos. Muchas gracias. Bien, ahora nosotros tenemos que tener claro dos tipos de arrepentimiento que se abren en la Biblia. La cuestión es que no es que exista, para dejarlo esto bien claro, no es que exista otro arrepentimiento para salvación. El punto es que la escritura fue escrita en griego, el Nuevo Testamento, y el problema que existe es en la traducción, porque del griego se tradujo a latín por Jerónimo. Entonces, en esa traducción del griego a latín está el problema, porque se traduce tanto el remordimiento como arrepentimiento y luego la metanoia también como un arrepentimiento. Entonces es aquí donde la gente se confunde, puede entender y comprender cuál es la diferencia entre esto. Vamos a leer el cambio de mente y el remordimiento. Vamos a leer 27 del 3 al 5, lo que pasó con Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. La palabra arrepentido aquí, si mi hermano usted me ayuda cambiándome la diapositiva, por favor. La palabra arrepentido, nosotros acudimos al griego, al Strong griego,
se traduce como metamelomai. Ya no se traduce como metanoia. Se traduce como metamelomai, que dice habiendo sentido remordimiento. Aquí podemos ver. Y tiene la numeración 33-38. Entonces es lamentarse, remordimiento, que no es lo mismo a cambiar los pensamientos. No es lo mismo que metanoia. Judas a lo mejor pensaba que Cristo era un hombre inteligente, un hombre sabio, pero no pensaba que en verdad era el Hijo de Dios. Él no pensaba de la manera correcta. Pensaba que era una persona con inteligencia superdotada, como le decía el maestro, como decían que puede ser un profeta. Quizás es alguien sabio, pero se dio cuenta al final que no era así. Pero ni aún así, él se arrepintió como Dios manda, sino que solo sintió remordimiento. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue y se ahorcó. Fue y se ahorcó. Bien. ¿Podemos seguir mandando la otra diapositiva? Muchísimas gracias. Bien, entonces nosotros aquí podemos hacer la diferencia cuando nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio diciendo arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra para el arrepentimiento, para salvación es metanoite. Metanoite. Metanoio, metanoia. Siempre el Señor Jesucristo apelando al cambio de pensamiento. Si podemos ver que en el Strong griego tiene la numeración 3340, metanoio, metanoio, perfecto, yo dije metanoite, bien, metanoio, de metanoia, bien. Que es, la definición tenemos aquí, pensar diferente o después, es decir, reconsiderar. Bien. La siguiente diapo, mi hermano. Perfecto, esta diapositiva es muy buena. Nosotros podemos ver que la metanoia y el metamelomai tienen dos significados abismalmente diferentes. Metanoite, metanoia, metanoio, su traducción, estén cambiando de disposición mental, con numeración en el Strong 3340. Y metamelomai, habiendo sentido remordimiento. Tenemos el griego y con su numeración 3338. Hay una abismal diferencia. Y esto es importante porque para salvación el Señor no quiere metamelomai, no quiere que usted diga, sí, es que soy muy malo, soy muy pecador. No, si eso lo puede decir hasta el drogadicto de la esquina, el violador que está en la cárcel, él sabe que es malo. De hecho, en Romanos capítulo 3, capítulo 2, versículo 15, tenemos la conciencia que Dios ha puesto en nuestros corazones. La ley escrita en nuestros corazones es la conciencia que nos hace saber a nosotros, nos acusa y nos defiende. Y nosotros nos damos cuenta que somos malos. El mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos, o sea, no es que no, yo digo soy malo, no tanto, no, si el mismo Señor Jesucristo, que somos malos. Y ahora este concepto usted lo tiene que llevar acá, a metanoia, para que usted cambie su disposición mental acerca de su autopercepción. No metamelo, no sienta remordimiento, no diga, sí, soy malo, pero quedó allí. Porque la metanoia va más allá del remordimiento. Ni siquiera tiene que ver con remordimiento. La metanoia es que usted se vea literalmente yendo al infierno. Porque, como mi hermano Manuel Castañeda, Manuel Esteban lo sabe decir, el primer paso para la salvación del hombre, tiene una imagen muy buena, es que se vea con un pie en el infierno. Y si usted no se ve con un pie en el infierno, lo cual es parte de la metanoia, usted no podrá creer en el Evangelio. Entonces, la metanoia es muy importante para el ser humano, para que así abandone todo mérito posible que él tenga en sus pensamientos corrompidos. Ya dijo el Señor Jesucristo, recuerden, Isaías 55, capítulo 9. Isaías capítulo 55, versículo 9. Mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Y mis pensamientos no son sus pensamientos. Entonces, el ser humano tiene que abandonar totalmente esos pensamientos corrompidos que tiene y establecer la realidad de cómo Dios lo ve. Y eso solamente va a ocurrir cuando usted abra su Biblia y usted se dé cuenta de la realidad que el Señor tiene para usted. Bien, hermano, podemos proseguir. Bien, ahora daré paso a mi hermano Manuel Esteban para que nos explique acerca del falso arrepentimiento de los pecados, algo que podemos ver mucho en las congregaciones pentecostales y todas sus denominaciones adventistas, que son asambleas de Dios, Cordero de Dios. También en los adventistas, también ellos hablan del arrepentimiento de pecados y muchas tantas denominaciones que hoy en día apelan a un arrepentimiento que ni siquiera existe en la Biblia, ni siquiera está nombrado en la Biblia. Adelante, mi hermano. Exacto. Tal cual como mencionaba mi hermano Luis, el arrepentimiento de los pecados, ¿cierto? Es un arrepentimiento falso, que no es bíblico, para salvación del alma. Además, está asociada la palabra pecados al arrepentimiento.
Mi hermano Luis, hace un rato, en su intervención, en su relato, ¿cierto?, hablaba, tomaba citas bíblicas, en donde estaba la palabra arrepentirse o arrepentimiento, y en ninguna de ellas está asociado a los pecados. El arrepentimiento de los pecados no es bíblico, simplemente. No existe. El arrepentimiento es un cambio en los pensamientos, es un cambio interno. Ya lo hemos explicado, ¿cierto? Un cambio en el pensar. Los pecados no están asociados, no están dentro de la ecuación. El llamado es el arrepentimiento, es el cambio de los pensamientos y a creer en el Evangelio, la buena noticia. Es decir, crean en la mala noticia, en la condición en la que se encuentran, para que ahora crean en la buena noticia. Pero no están asociados a los pecados. El arrepentimiento es un cambio, como decía, en los pensamientos, un cambio interno, no un cambio conductual, un cambio externo. No es un giro de vida de 180 grados que yo iba en esta dirección y ahora voy en esta. Porque el Señor al hombre no le toma en cuenta para salvación sus obras, porque somos salvos solamente por la fe en el Evangelio. Y en estos categóricos, 2 Corintios 5:19, el versículo que está en pantalla, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios, el Padre, ¿cierto? Estaba en Cristo en la cruz, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto es clave. Para salvación del alma, Dios jamás ha tomado en cuenta los pecados del hombre, si son muchos, si son pocos, si son grandes, si son pequeños. El Señor ha perdonado todos nuestros pecados. No nos ha tomado en cuenta los pecados para perdonarnos. Eso es lo maravilloso de la salvación. Esa es la salvación. Una salvación gratuita, en la cual no están incorporados nuestros pecados ni las cosas malas que hemos hecho, que haremos, que hacemos continuamente, ni tampoco las cosas buenas, entre comillas buenas, porque, como ya hemos leído, no hay justo ni un uno, no hay quien haga lo bueno. Entonces, para salvación del alma, jamás el Señor ha tomado en cuenta a los hombres sus pecados. El arrepentimiento de los pecados es falso, y si usted busca, ¿cierto?, el original, se va a dar cuenta de cómo la palabra arrepentimiento está sola, jamás está la palabra de los pecados incorporada, y la única, por ejemplo, alguien podría decir, ¿y qué pasa con 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, la carta del apóstol Juan está dirigida a personas que ya han hecho efectiva su salvación, no a gente que necesita salvación, que necesita ser salva, sino que a gente que ya ha hecho efectiva la salvación, que ya ha entrado por la puerta estrecha, que ha creído con fe en el Evangelio, que se ha arrepentido, ha cambiado su manera de pensar, se ha reconocido un pecador, transgresor de la ley, que necesita urgente un Salvador, y ha dado, entonces, se ha arrepentido, y a continuación entonces ha creído en el Evangelio, en la buena noticia. Porque eso es el arrepentimiento, es creer en la mala noticia, en la condición en la que nos encontramos, la condición que usted se encuentra, y que todo hombre que no ha entrado por la puerta estrecha se encuentra, y a continuación creer en la buena noticia, creer en la mala para creer en la buena. Voy a condenación, soy un transgresor de la ley de Dios, pero hay un Salvador. Ese Salvador es Cristo. Ese es tu Salvador, ese es mi Salvador. Creer en el Evangelio, arrepentidos y creer en el Evangelio. Pero dentro de este mandato, ¿cierto?, el Señor no están llamados los pecados, no están dentro de la ecuación, por decirlo de alguna forma. Por eso hablar del arrepentimiento de los pecados no es bíblico y simplemente es un mal entendimiento y es querer poner obras a la salvación. Porque el decir me arrepentí de los pecados, eso es decir Cristo me salvó y yo me arrepentí de mis pecados. O sea, es una obra. Y la salvación está, pero muy claro de que no es por obras, sino que por fe. Por fe en la buena noticia, en lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Morir por nuestros pecados. Y eso se encuentra en 1 Corintios 15, del 3 al 4. Ahí está el Evangelio.
Cristo murió por nuestros pecados. El arrepentimiento de los pecados no es bíblico, simplemente es un arrepentimiento falso, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándonos en cuenta los pecados. ¿Sí? Bien. La siguiente diapositiva. En esta diapositiva tenemos 4 ejemplos de realidades distorsionadas. Así le hemos puesto realidades distorsionadas, pensamientos del hombre, cómo está el hombre, ¿cierto?, con su mente cauterizada, con sus pensamientos no conforme a los pensamientos de Dios, sino que conforme a sus propios pensamientos. Y en estos 4 ejemplos, partiendo por los galileos en el templo, los galileos, este grupo de judíos que se acerca a Jesús, señalándole que estos galileos en el templo habían muerto de una manera, ¿cierto?, horrible. ¿Y qué pasaba con esto? Bueno, queremos ver entonces en estos 4 ejemplos, queremos hablar, ¿cierto?, de realidades distorsionadas, de cómo el hombre no arrepentido, cómo piensa de sí mismo, ¿sí? Cómo se ve a sí mismo. Por ejemplo, como decía, los galileos, ¿cierto?, en el templo. Lucas 13, del 1 al 5, dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban, ¿cierto?, algunos judíos le contaban a Jesús, ¿cierto?, acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Es decir, para quienes no han leído este pasaje, estaban, ¿cierto?, galileos, ¿cierto?, judíos, ¿cierto?, estaban en el templo, estaban haciendo sacrificios, estaban cumpliendo con la ley, ¿cierto?, mosaica de Dios, ¿cierto?, el Antiguo Testamento, llevando, ¿cierto?, ofrendas, ¿cierto?, al sacrificio, etc. Y Pilato entonces entró con su, imagino, con su guardia, ¿cierto?, y entonces asesinó. Eso es el contexto. Asesinó a estas personas que estaban haciendo este sacrificio. Entonces, ¿cierto? ¿Qué es lo que están haciendo estos judíos? Estaban preguntándole a Jesús, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué murieron de esta forma, cierto? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, ahí está, nuevamente, disculpen que seamos insistentes, pero es que eso es el pensamiento. Correcto. ¿Cómo se dirige Cristo? Se dirige al pensamiento de los hombres y les dice, pensáis, nuevamente, pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, porque murieron de esta forma tan horrible, entonces eran más pecadores que todos los galileos. Os digo antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y bueno, está el otro ejemplo, ¿cierto? Que dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre, que decía hace un rato, ¿cierto? Le cayó una torre, ¿cierto? Y los mató, ¿cierto? Nuevamente, estos judíos querían saber de Jesús, su opinión. ¿Qué opinas, maestro, de estos que se les cayó la torre encima? Y el Señor nuevamente los para, ¿cierto? Nuevamente, y los llama al arrepentimiento sin decirle. Aquí no está la palabra arrepentidos, no la ven, ¿cierto? No está. No está la palabra metanoia aquí, no está escrita. Pero lo que está haciendo Cristo es justamente llamando al cambio de los pensamientos, llamando a la metanoia. Es lo que hace el Señor Jesús en todo el Nuevo Testamento, en todo, más bien en los evangelios, ¿cierto? Los evangelios. Es lo que está haciendo constantemente Jesús, pero el hombre no se da cuenta. El hombre que no ha cambiado los pensamientos, ¿cierto?, que no ha nacido de nuevo, no se da cuenta, ¿cierto?, de qué es lo que está haciendo Cristo. Y nuevamente aquí los para en seco, como decía, y le dice, bueno, lo mismo, pensáis que era más culpable que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Lo mismo, repito, si ustedes no se arrepienten, si ustedes no cambian su manera de pensar de ustedes mismos, si ustedes no se ven pecadores, personas que merecen el infierno, o que merecen morir de tal forma que estos que murieron, si ustedes no se ven a sí mismos, en la condición en la que están, en la que realmente están, bueno, entonces ustedes van a perecer igualmente. Ahí hay entonces un ejemplo de la realidad distorsionada de estos hombres que se acercaron a Jesús. Esos eran los pensamientos de los hombres. Que estos, que habían muerto de esa forma horrible, eran más pecadores que ellos. Otro ejemplo de realidad distorsionada, el joven rico, por ejemplo. Dice Lucas 18, del 18 al 23. Un hombre principal, ¿cierto?, le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré? Ojo con eso, bueno, maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Jesús le dijo nuevamente,
hacen de alguna forma también como que los para, ¿cierto? Al igual que como lo hizo con los judíos, ¿cierto? Del episodio anterior, los para, ¿cierto? En seco a este hombre, en este caso, a este joven, y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Qué tremendo. Acá el Señor podría haberse adjudicado él, porque él era santo y perfecto. Él murió como un cordero perfecto, él jamás pecó, él cumplió la ley por nosotros, él la cumplió. Él podría llamarse a sí mismo justo y bueno, pero él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Entonces, lo está queriendo hacer pensar, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, y continúa diciendo, ninguno hay bueno. Bueno, lo que ya, ¿cierto? También el apóstol Pablo decía, ¿cierto? No es justo ni a un uno, ¿cierto? Que eso no es del apóstol Pablo, es solamente, sino que es de Salmo, del cierto libro de Salmo. De ahí se toma el apóstol Pablo. Es decir, no hay bueno, no hay nadie bueno. Hey, joven rico, no hay nadie bueno. ¿Por qué me llamas bueno? El cambio de los pensamientos. El joven rico pensaba que había gente buena, como este maestro bueno. Y él a sí mismo quizás se consideraba bueno, porque pensaba que en el mundo había gente buena. Bueno, y el Señor lo para seco, ¿cierto? Como digo, y le dice, ¿por qué me llaman bueno? No hay bueno, sino solo Dios. Y después, bueno, continúa diciendo los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, el joven rico le dice a Cristo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. No hace falta, Señor. Todo esto yo lo he guardado. Eso es lo que él pensaba. Esos eran los pensamientos de él. No los pensamientos de Cristo, no los pensamientos de Dios. Los pensamientos del joven rico eran eso. Todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, espérate, aún te falta una cosa. Te falta una cosa. Claro, Mira, lo tienes todo, todo, lo tienes todo. Pero te falta una cosita, solamente una. Y con esto estás listo. Con esto ya tú eres justo y bueno y heredas la vida eterna. Que era lo que él venía a buscar. Cómo heredar la vida eterna. Con esto entonces terminamos. Y dice el Señor Jesús, dice, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Más encima, y ven y sígueme. Entonces el joven rico, ¿cierto? Oyendo esto, se puso muy triste. ¿Por qué se puso triste? Porque era muy rico. Porque no quería compartir su riqueza. Es decir, ya estaba incumpliendo el segundo mandamiento que nos enseñó el Señor Jesucristo. Ama a tu prójimo, como a ti mismo. Despréndete. Si tú realmente quieres cumplir la ley, quieres heredar la vida eterna cumpliendo la ley, bueno, entonces ama a tu prójimo como a ti mismo, despréndete. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y él se puso muy triste. Él entonces jamás procedió al cambio de su pensamiento. Él lamentablemente, ¿cierto? Podríamos decir que murió, ¿cierto? Con su pensamiento, ¿cierto? Y como dice el apóstol Pablo, con su corazón no arrepentido, ¿sí? Que es corazón y mente, ¿cierto? Hablamos de lo mismo. Bueno, en fin, podríamos añadir, ¿cierto? Más, pero la parábola, por ejemplo, del fariseo y el publicano, Lucas muy 18, bueno. 9 al 14. Y esto es clave, cómo arranca. Acá hay que poner mucha atención, ¿cierto? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Esto es lo que ellos pensaban, de sí mismos. Nuevamente, los pensamientos. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. El hombre cree que hay buenos y malos. En cambio, para Dios son todos igual. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esta es una parábola que se lo dice a esta gente que confiaba en sí mismo como justos. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. O sea, uno era un religioso, un cumplidor de la ley, una persona que estaba más cerca de Dios, por decirlo entre comillas, ¿cierto? Que el pecador del publicano. El publicano, ¿cierto? Como sabemos, una persona odiada por el pueblo de Israel, ¿cierto? Por los judíos, ¿cierto? De ese entonces, porque era gente que trabajaba para el imperio, ¿cierto? En este caso el imperio romano. Y muchas veces también robaban y se aprovechaban, ¿cierto? Eso lo explican historiadores, ¿cierto? Que hablan sobre un poco de esto
de por qué eran tan odiados los publicanos. Bueno, eran gente que también se aprovechaban del pueblo y empezaban a pedir también ellos por su cuenta. Era gente odiada. Entonces el fariseo dice, puesto en pie, oraba consigo mismo. Esto es lo peor, que no oraba con Dios, oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Eso es lo que él pensaba. Eso es lo que él pensaba. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo eres entonces? No, no soy como los otros. Soy mejor, soy bueno, o soy justo, trato de cumplir la ley. Soy fariseo, no soy publicano. Gracias te doy porque no soy como los otros hombres. Y empiezan a enumerar ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo, etc. Y estando, más el publicano, ¿cierto? Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, ¿cierto? Diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Cuáles eran los pensamientos del publicano para sí mismo? Sé propicio a mí. Sé propicio a mí. Yo soy pecador. Ten misericordia de mí. Soy pecador. No, ni siquiera soy digno de alzar los ojos al cielo. Sino que él estaba, ¿cierto? Como dice, ¿cierto? Decía el mismo, ¿cierto? Ni aún quería alzar los ojos al cielo. Bueno, ese es el pensamiento, ¿cierto? El contraste que hace el Cristo, ¿cierto? Entre el fariseo, ¿cierto? Que creía cumplir la ley, ¿cierto? Que creía ser justo, ¿cierto? Y bueno, frente al contraste, ¿cierto? Del publicano que él se veía, él se reconocía, que eso es lo que quiere Dios, que el hombre se vea y se reconozca así, en esa condición como un pecador. Entonces aquí vemos, ¿cierto? Bueno, y añade el Señor, os digo que este descendió a su casa justificado, ¿cierto? Por el publicano, ¿cierto? Antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, ¿cierto? Será humillado, que es una frase que muchas veces lo malentienden, muchas veces se malentiende esto. No está hablando, ¿cierto? Del que se enaltece o se vanagloria en la tierra, diciendo yo tengo más cosas, tú tienes menos. No, está hablando del corazón, de enaltecerse de corazón. Más el que se humilla, ¿cierto? Este que se humilla será enaltecido. En fin, bueno, ahí vemos otra, ¿cierto? Distorsión del hombre, de su realidad. Este fariseo se veía como justo y como bueno, y no se veía como el resto de los hombres. Y finalmente Simón el fariseo. Este también es un pasaje hermoso en la cual de alguna forma está, ¿cierto? Nuevamente acá el llamado al arrepentimiento que hace el Señor Jesús. Que también muchas veces no se entiende. Procedo. Dice Lucas 7, 36 al 50. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, lo pensó, no lo dijo. Por Jesús, si fuera profeta, si fuera Dios, no, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Bueno, Simón, pasó un poquito de contexto. Simón, ¿cierto? Que no tenía cero interés en Jesús, lo único que quería Simón era sondearlo nomás, examinarlo. Y esto se nota mucho porque Jesús le critica, ¿cierto? A Simón que cuando entró, ¿cierto? No lo recibió con un beso, no lavó sus pies, ¿cierto? Etcétera. No le dio una bienvenida, dijeron. Bueno, lo que quería Simón era simplemente examinar a este tal Jesús, ¿cierto? Este tal maestro, hacedor de milagros, etcétera. Y al ver entonces el fariseo que la mujer, ¿cierto?, le tocaba a Jesús, cabila, ¿cierto?, en sus pensamientos. Lo maravilloso lo importante también de esta historia, ¿cierto?, de estos versículos, de esta historia de Simón el fariseo, es que, bueno, muchas veces se entiende a concentrar
dijéramos, la exégesis, la interpretación de este texto es la mujer. Ah, bueno, la mujer, qué lindo lo que hizo la mujer, qué bonito, es cierto. Pero lo importante de este pasaje es lo que estaba queriendo hacer Cristo con el fariseo. El Señor conoce todas las cosas y sabía lo que iba a pasar. Bueno, el Señor viene y para no dejarlo en vergüenza, solamente da un ejemplo. Y le dice a Simón, ¿cierto? El fariseo, le dice, eh, bueno, después de que este cavila, ¿cierto? Y dice, si este fuera profeta, ¿cierto? Conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces Jesús, ¿cierto? Responde y le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, Simón, di maestro. Mira, un acreedor tenía dos deudores. Un acreedor es una persona que tiene bienes, ¿ya? Tiene dinero, tiene cosas que tiene, ¿cierto? Un acreedor. Tenían dos deudores, dos. Importante este número, dos. El uno le debía 500 denarios y el otro, segundo, debía solo 50. Repito, el primero debía 500, 10 veces más, y el segundo debía 50. Y no teniendo ellos, ninguno de los dos, con qué pagar, el acreedor perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, obvio. Y el Señor le dice, bien, rectamente juzgado. Acá el acreedor, ¿cierto?, simboliza al Padre, a Dios. Y el deudor de 500 simboliza a la mujer, una gran pecadora, es cierto, era una pecadora y debía 500. Pero acá lo que estaba haciendo Cristo, y que lamentablemente Simón nunca se dio cuenta, nunca se percató, es que Cristo le estaba poniendo dentro de la misma historia a Simón. No como el que tenía 500, quizás no era tan pecador Simón, era un fariseo quizás que amaba a Dios, pero él no se daba cuenta que aún así, siendo un amador de Dios, era un pecador también, pero que debía 50. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este episodio? Nuevamente lo mismo. El hombre, ¿cierto?, que no quiere arrepentirse, que no procede al arrepentimiento, es un hombre que está con un corazón endurecido, que no se reconoce a sí mismo, ¿cierto? No quiere cambiar sus pensamientos de sí mismo. No, yo no soy tan pecador. Sí, hay pecadores, los asesinos, los que están en las cárceles, esos son pecadores. Pero yo trato de comportarme, ser buen vecino, etcétera, compadre, ya lo hemos dicho. Correcto. Lo que está haciendo aquí Cristo es llamar al arrepentimiento al fariseo Simón. Y lamentablemente Simón no se da cuenta de esta realidad. O simplemente quizás no la quiere aceptar. No lo sabemos en detalle. Pero la historia es esta. Y es importante recalcar lo que decía hace un rato. El protagonista de esta historia, por supuesto, es Cristo, ¿cierto? Y también Simón el fariseo. La mujer es un tercer elemento. Muchas veces se concentra la prédica en la mujer, en lo que hizo la mujer, que lavó los pies, que jugó, que al que mucho se le perdona, ¿cierto? Mucho ama, etcétera. Está bien. Pero lo importante es que aquí encontramos cómo Simón el fariseo, ¿cierto?, había sido llamado por el mismo Señor Jesucristo al arrepentimiento. Y el fariseo no lo consideró, no quiso arrepentirse, es decir, no consideró que él también era un deudor, quizás de 50, pero un deudor al fin. Y lo Claro, maravilloso, implícitamente. y lo maravilloso, para terminar, lo maravilloso es que el acreedor perdonó a los dos. A los dos los perdonó. A los dos. Pero él no se dio la historia. O sea, él no hizo entonces efectiva su salvación por no creer. Por no creer que debía algo y alguien se lo pagó. Bueno, eso también podríamos hablar un poco también de eso, porque el arrepentimiento es entender que hay una deuda. Bueno, se puede interpretar de muchas formas, ¿cierto? Pero, bueno, para no desviarnos de lo que queremos explicar, ¿cierto? Que es el cambio de los pensamientos, esperamos, ¿cierto? Espero que haya quedado un poquito claro con estos tres ejemplos, como le pusimos hace al título inicial, es la distorsión, ¿cierto?, de los pensamientos, ¿cierto?, de este grupo de personas. Paso a la siguiente diapositiva. ¿Crees que eres bueno? No has conocido a Don Bueno. Bueno, vamos a pasar a un video entonces ahora, Emanuel, ¿cierto? No sé si querías comentar algo. No, mi hermano, muy bueno, adhiero totalmente a todo lo que dijo. Claro, básicamente Simón el fariseo, como él era un fariseo, alto conocimiento de la palabra de Dios, de la Torá, de la Tanakh, mucho conocimiento. Entonces, despreciado, siempre
siempre clasificando entre uno y otro. Entonces no se mete en la historia porque él piensa que él está bien y que, pues bueno, que Jesús, como es un profeta, quizás no era tan sabio como se veía. Ya lo analizó bien y no, quizás no es tan sabio. Quizás es como Judas pensaba, una persona sabia, pero no tanto, una persona que simplemente tiene un poquito más de conocimiento que el resto. De tal manera pensaban los fariseos, por eso lo crucificaron a Cristo. Era un opositor para él. Sí, muy bueno este pasaje, que da para mucho más, pero por honor al tiempo tenemos que seguir. Exacto. ¿Crees que eres bueno? Bueno, de nuevo. Antes voy a hacer un poco de contexto. Voy a poner un video, ¿cierto?, sobre un personaje, ¿cierto?, ficticio, llamado Don Bueno, ¿cierto?, que es muy ilustrativo sobre lo que estamos hablando, o sea, el tema de los pensamientos, de la autopercepción, cómo se autopercibe el hombre. Este Don Bueno, ¿cierto?, es una persona religiosa que jamás se enfrentaba a la ley, jamás la miraba de frente, ¿cierto?, ha sentido el peso de la ley, ¿cierto?, y que cree entonces que es una persona buena y que por eso merece el cielo. Y bueno, aquí nuevamente apelamos al tema de los pensamientos, al tema del arrepentimiento. Bueno, pongamos atención, ¿cierto?, entonces al video y lo comentamos entonces al final. ¿Crees que eres bueno? No has conocido a Don Bueno. Don Bueno es muy bella persona. Trato de hacer lo correcto. Él es tan bueno que si las buenas personas van al cielo, él sería el primero en la fila. No es para tanto. Don Bueno, ¿has guardado los 10 mandamientos? ¿Te importa si vemos algunos? Claro que sí. Vamos a ver así. ¿Qué tan buena persona eres? Oh, pues sí. Aquí hay uno. No mentirás. ¿Alguna vez has dicho alguna mentira? Oh, pues sí. ¿Quién no? ¿Cómo llamas a alguien que dice mentiras? Mentiroso. Veamos otro mandamiento. No robarás. ¿Has robado algo aunque sea una vez? No. Pero me acabas de decir que eres un mentiroso. Bueno, robé algunos dulces cuando era niño. ¿Y cómo llamas tú a alguien que roba? Ladrón. Probemos otro mandamiento. No cometerás adulterio. Ese es fácil. Nunca he engañado a mi esposa. Hola, guapo. ¡Oh, nena! Jesús dijo que si ves a una mujer con deseo, has cometido adulterio con ella en tu corazón. ¿Sí? Uno más. No utilizarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Alguna vez has utilizado el nombre de Dios sin respeto? ¡Oh, Dios, Eso, señor Don Bueno, se llama blasfemia. Dios te ha dado la vida y todo lo que tienes, y tú lo has arrastrado por los suelos. Don Bueno, has admitido que eres mentiroso, un ladrón, un blasfemo y un adúltero de corazón. Y son solo 4 de los 10 mandamientos. Sí, no soy perfecto. De hecho, es peor que eso. Supongamos que ponemos un chip en tu cerebro y que este grabará todos tus pensamientos por una semana entera. Y después los pusiéramos en una pantalla gigante para que todos tus amigos y familiares los vieran. No, sería vergonzoso. La Biblia dice que Dios sabe todo, incluyendo los pensamientos secretos de tu corazón. Momento. Comparado a otras personas, yo soy santo. Es muy cierto, pero el estándar es la ley de Dios y no otras personas. Además, si solamente pecas 5 veces al día, en un año serán 1825 pecados. Si llegas a los 70 años, habrás roto la ley de Dios más de 127,000 veces. Tendrás que dar cuenta por cada pecado en el día del juicio del que la Biblia dice, cada uno dará cuentas a Dios de sí mismo. Dios me perdonará, ¿verdad? Tratemos eso en la corte. Ya sé que me la paso rompiendo la ley, pero bueno, ¿no podrías pasármela esta vez? Solo un juez corrupto aceptaría eso. Un buen juez diría: La justicia demanda que pagues por tus crímenes. Dios no es juez corrupto. Él es un juez santo y justo. Odia el pecado. Jesús advirtió que en el día del juicio
Dios tomará justamente a cada uno que haya pecado contra él y será arrojado a un terrible lugar llamado infierno. Entonces, ¿cómo alguien puede ir al cielo? Solo hay un camino. Dios ama tanto al mundo que mandó a su Hijo Jesús a vivir una vida perfecta. Después Jesús se ofreció para tomar el castigo de pecadores culpables. Fue azotado, golpeado y clavado en una cruz. Murió por tus pecados para que la justicia pudiera ser satisfecha y así quedarás en libertad. Después Jesús se levantó de la tumba y venció a la muerte. Don Bueno, no puedes ganarte la vida eterna. Eso. Muy buen video. Eso sería el video, dura un poco más, pero bueno, lo dejamos hasta ahí. Y es un video muy ilustrativo. No sé qué puede decir hermano Luis con respecto al video. Sí, claro. Muy decidor también. Claro. Esto en pocas palabras nos da a entender que el ser humano no es inocente ante Dios, sino culpable. De hecho, en Números 14 y 18 dice que el Señor no tendrá de ninguna manera por inocente al culpable. Así que Dios no es un juez injusto, no es un juez corrupto, porque si fuese un juez injusto, simplemente no importaría lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Entonces, Dios es un juez justo y siempre va a castigar el pecado, porque los pecados es infracción a la ley. Entonces, cada una de las cosas que nosotros hagamos día a día en desagrado al Señor contra la ley, pues es lo que se refleja claramente. El Señor tendrá que hacer justicia y demandar justicia, porque la persona ha ido en contra del mandato del Señor, ha infringido la ley y por lo tanto tiene que pagar. Muy decidor el video. Yo creo que este video ha resumido en pocas palabras todo lo que hemos venido diciendo. Muy bueno el video. Espero que la audiencia lo pueda entender, lo pueda captar y que pues, bueno, cuando este video se subió a las redes sociales, de alguna manera en los comentarios nos hagan saber qué ellos dicen. Sí, exacto. Lo que estamos tratando de hacer es que tratar de ser lo más claro posible. Por eso hemos tomado ejemplos, ¿cierto? Un ejemplo bíblico. Hemos ido, ¿cierto?, al significado en griego, ¿cierto?, de la palabra. Hemos puesto este video, en fin. Lo que buscamos, ¿cierto?, es ser lo más claro posible para que se entienda, ¿cierto?, qué es lo que realmente significa el arrepentimiento, que es, ¿cierto?, el cambio en la autopercepción de cómo el hombre, ¿cierto?, debe verse a sí mismo. Debe verse a sí mismo no como el hombre se ve a sí mismo, sino que como Dios nos ve a nosotros. Correcto. Y para terminar mi intervención, y darle el pase a mi hermano Luis, solamente terminar con los 3 estados de los cuales el hombre debe cambiar su autopercepción. El estado moral en el que se encuentra, el estado espiritual en el que se encuentra y el estado judicial en el cual se encuentra. La condición moral, en esa condición habla de la imposibilidad del hombre de poder dejar de pecar contra Dios. Para el hombre es imposible dejar de pecar. Estamos llamados a no pecar. Estamos llamados a no pecar, por supuesto que sí. Pero el hombre está imposibilitado de poder llevarlo a cabalidad, ese mandamiento, el mandato de no pecar. Está imposibilitado. Porque, tal como enseña el apóstol Pablo, el pecado mora en nuestros miembros, está en nuestros miembros. Nosotros somos pecadores no por cometer pecados, sino que cometemos pecados porque somos pecadores. Nuestra condición es la de ser un pecador. Y no podremos entonces dejar de pecar hasta nuestro último día en esta tierra. No podremos dejar de pecar contra Dios porque está en nuestra naturaleza pecaminosa que mora en nuestra carne. Como dice, ¿cierto?, en Romanos 3:12, no hay quien haga lo bueno, ninguno de nosotros hace lo bueno, por ende estamos en una condición moral, ¿cierto?, de pecado, totalmente desfavorable, ¿cierto? Y debemos entonces autopercibirnos de esa forma, moralmente de esa forma, tal como decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se consideraba pecador, siendo el apóstol Pablo, siendo quien era el apóstol Pablo. Ni yo ni usted, ¿cierto?, le llegamos a los talones siquiera al apóstol Pablo, pero él se consideraba, estando en su condición de salvado, de apóstol, un pecador. Cuando leemos, por ejemplo, palabras fieles y dignas de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, de reconocerse un pecador. No yo era,
sí, yo fui, no, yo soy un pecador. Y no solamente eso, el apóstol Pablo añade, y soy el primero de los pecadores. Soy el primero de estar en la fila de los pecadores. Y, como repito, estamos imposibilitados, ¿cierto?, de dejar de pecar. Eclesiastés 7:20 es categórico con esto. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo que haga el bien y que nunca peque. Que nunca peque no existe. 1 Pedro 3:21, el apóstol Pedro nos dice lo siguiente: el bautismo, perdón, que corresponde a esto, al nuevo nacimiento, ¿cierto?, del Espíritu Santo, el bautismo que corresponde a esto, ahora con ese, nos salva, no quitando, escuche bien, las inmundicias de la carne, no quitándolas. Las inmundicias de la carne permanecen. Porque estamos, ¿cierto?, en este cuerpo de pecado que es necesario, como enseña el apóstol Pablo, que este cuerpo sea transformado. Y mientras estemos en este cuerpo, pecaremos hasta el último de nuestros días. Lamentablemente, esa es nuestra condición. Esa es nuestra condición y de esa forma tenemos que el hombre debe autopercibirse, debe reconocerlo. Y el segundo punto espiritual, bueno, el estado espiritual, con su espíritu muerto, ¿cierto? Resulta que el ser humano está muerto espiritualmente por ya haber pecado una sola vez, como le enseñamos, y su alma condenada, por ende, condenada a la muerte por la misma causa. Y el ser humano, ¿cierto?, no quiere verse así, no quiere verse espiritualmente muerto, menos la condenación. Y la condición judicial, para ya abreviar, ese estado judicial, ¿cierto?, que nos habla de la paga, ¿cierto? La paga del pecado es muerte. Bueno, el alma que pecare, esa morirá, ¿cierto? La condición judicial, con el alma ya condenada a la muerte por haber pecado una sola vez, porque ya está decretado por Dios. El alma que pecare, esa morirá. Estos son los tres aspectos que todo hombre, toda mujer debe, eh, debe producir, ¿cierto?, metanoia. Estos tres aspectos debe verlos, percibirlos en sí, darse cuenta, despertar a su realidad moral, espiritual y judicial, y entonces hacer metanoia, hacer cambio en los pensamientos. Al hacer cambio en los pensamientos, se verá en la horrenda condición en la que se encuentra, y entonces acudirá a Cristo, acudirá al Salvador, y atenderá las dos demandas de Marcos 1:15. Arrepentidos, o sea, cambia tu percepción y cree en la buena noticia, cree en el Evangelio que Cristo murió por nuestros pecados. Atender entonces la mala noticia, que es que estamos rompidos moral, espiritual y judicialmente, y entonces atender la buena noticia, que Cristo nos ha justificado, Él nos ha reemplazado, nos ha sustituido en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, una salvación hermosa y grandiosa, ¿cierto? Y que hoy podemos acceder a la vida eterna, hoy mismo, hoy mismo. Y yo les doy vida eterna, como enseña, ¿cierto?, el libro del apóstol, el Evangelio del apóstol Juan. Eso. Y bueno, recién mencioné el Evangelio, y de esto entonces, en esto ahondará, y con esto terminamos, ¿cierto?, nuestro video. Continuará nuestro hermano Luis para entonces hacer la conexión, ¿cierto? El broche final de cómo entonces aparece el Evangelio y cómo entonces están ligados, ¿cierto?, el arrepentimiento con el Evangelio, con la buena noticia, que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces dejo a mi hermano Luis. Bien, gracias, mi hermano Manuel. Bien, es muy importante para resumir. Bueno, yo creo que todo ha quedado muy bien explícito, todo ha quedado dicho de manera correcta. El video que adjuntamos también lo explicó perfectísimo, mi hermano Manuel, su exposición. Pensamos nosotros que hemos citado los versículos correctos. Espero que esto haya sido entendido. Bien, es importante que entendamos que el arrepentimiento tiene un objetivo como tal. El objetivo es que todo ser humano renuncie por completo a sus méritos, a todo lo que él piense, a todo lo que usted
o cualquiera en este mundo piense que tiene que hacer algo que para que usted esté aquí, lógicamente, y Dios está acá 3 veces santo, Isaías 6, Apocalipsis capítulo 4, pero que usted para llegar a Dios, usted tiene que ir subiendo un escalón, perseverar, guardar santidad, ocuparse en la salvación, no ser tibio, bautizarse, y que así usted va, tal vez así, usted pueda llegar a la salvación de su alma. Nada más alejado de la realidad. Entonces el arrepentimiento es importante. El arrepentimiento para salvación, metanoia, metanoite, metanoio, tiene como único objetivo que usted abandone sus méritos, que usted deje de pensar de la manera errónea, con una alteración de la realidad, porque la realidad que usted tiene no es la correcta. Usted tiene sus pensamientos alterados, su realidad está alterada, y usted lo que tiene que hacer es pensar de la manera correcta como Dios lo ve a usted, según su palabra, la Biblia. Y como lo dijo el hermano Manuel Esteban, muchos versículos anteriores, el arrepentimiento es para creer en el Evangelio. El mismo Señor Jesucristo en Marcos 1:15 dice, arrepentíos y creer en el Evangelio. El arrepentimiento tiene que anteceder a la fe en el Evangelio. Ahora, ¿por qué razón? Porque el arrepentimiento a usted lo va a llevar a creer con fe en el Evangelio. Por eso dice en 2 Timoteo 2, 24 y 25, para que así Dios les permita escapar del lazo del diablo, para que procedan al arrepentimiento, para conocer la verdad, para el arrepentimiento, para conocer la verdad, para que usted arrepintiéndose, cambiando sus pensamientos de cómo usted se encuentra ante Dios, 3 realidades. Usted, como lo dijo mi hermano Manuel Esteban, muy bien explicado, usted tiene una naturaleza pecaminosa que mora en sus miembros, que lo hará pecar contra el Señor aunque usted no quiera. Usted pecará con un pensamiento, como dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 21. Si se enoja usted con su prójimo, usted es culpable de asesinato. No es necesario que agarre un arma y le dé 2 tiros. Y versículo más adelante, si usted tiene un mal pensamiento acerca de una mujer que no es su esposa, entonces usted adulteró en su corazón. Y el Señor Jesucristo es claro, dice, es culpable del fuego del infierno, culpable de juicio, está expuesto al fuego del infierno. Entonces usted tiene una naturaleza pecaminosa que le deja imposibilitado de tener una moral correcta para así dejar de pecar contra Dios. Y porque usted ha pecado contra el Señor, usted entra en muerte espiritual, necesitado de nacer de nuevo. Le dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 1 al 8 a Nicodemo, un maestro que debería haber sabido lo que el Señor Jesucristo estaba entablando la conversación con él, y le dice, os es necesario nacer de nuevo, porque lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Y en Mateo 22:32, Dios no es Dios de muertos espirituales, sino de vivos espirituales, y nombra a Abraham, Isaac y Jacob. Y que usted está judicialmente condenado. No es que estará condenado, ni que estuvo, sino que está condenado. Ya está condenado. Por eso el Señor Jesucristo en Juan 3:18 dice, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bien, usted tiene que entender que usted está yendo al infierno, que es solamente necesario que usted muera físicamente y usted abra sus ojos en el infierno, tal como la parábola de rico y Lázaro en Lucas 16:23. El rico abre sus ojos en tormento. Entonces usted, si muere hoy mismo, si no se arrepiente y no cree en el Evangelio, usted va a abrir sus ojos en el infierno, que es un lugar de tormento, un lugar en espera, hasta que llegue el día del juicio final de Apocalipsis 20, del 11 al 15, y usted sea juzgado por cada uno de sus pecados. Y allí usted va a ser lanzado al lago de fuego, junto con Satanás y sus ángeles. Bien, estas son las 3 realidades, que el Señor presenta a cada ser humano. 3 realidades inmovibles y que usted tiene que verse así. Y como lo dije al principio, el arrepentimiento siempre precede a la fe en el Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas nuevas de salvación. En griego, evangelium. En latín, evangelium, que significa buenas nuevas de salvación, buena noticia de salvación que Dios Padre Todopoderoso está dando al mundo. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. Por eso dice en Isaías 43, 11 y 12, yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, yo salvé y yo hice oír. ¿Quién? El mismo Dios. No usted, no yo. Nosotros no somos parte de la salvación consumada de Cristo, sino que Dios, por su gracia y misericordia, nos otorga salvación a todos los seres humanos. Bien, entonces el Evangelio se encuentra en la Biblia, en la misma palabra del Señor. ¿Dónde? ¿En qué capítulo? ¿En qué versículo? Bien, está en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 15, del 3 al 4, el apóstol Pablo dice,
Os hago saber, hermanos, bueno, desde el 1 lo voy a decir, os hago saber, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis en pie, por medio del cual, dice el griego, sois salvos, si os asís a la palabra que os he predicado. Si en vano no creísteis, es decir, si creísteis, pero sin fe, solo de puro conocimiento. Porque os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién recibió el evangelio del apóstol Pablo? De Cristo. No lo recibió del otro apóstol, sino de Cristo. 2 puntos, el evangelio a continuación. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las escrituras. Esto es evangelio. Esto es lo que usted tiene que creer con fe. No simplemente creer con un conocimiento, no, sino creer con fe. De hecho, para decirlo por encima, cuando el Señor Jesucristo dice creer en el evangelio, la palabra creer viene del griego pisteo, que significa depositar fe en algo, confiar con seguridad en algo. Así que el Señor Jesucristo, cuando dice creer, no solo está diciendo creer con conocimiento, no, sino que a ese conocimiento usted debe añadir fe. Ah, bueno, ¿y cómo gano fe? Leyendo la palabra del Señor. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír. Lo que usted está ahora viendo este video y oyendo es palabra de Dios, no es palabra de sabiduría humana, sino palabra de Dios. Entonces, haga caso a las 2 demandas del Señor Jesucristo. Es una orden como tal a todo ser humano, que usted se arrepienta y cree en el evangelio. Eso dice en Hechos 17, 30 y 31, que Dios manda. Escuche bien, no es un consejo, no es una opinión, es un mandamiento como tal, que Dios manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué cosa? Que se arrepientan. Metanoia. No manda que usted deje de pecar, no manda que usted se bautice en agua, no manda que usted haga, no, sino que cambie su manera de pensar. Que usted abandone sus pensamientos de como usted según cree que es y establezca los pensamientos de la manera correcta como Dios lo ve a usted. Porque si usted no se arrepiente, usted no va a creer con fe en el evangelio. Porque usted puede decir, sí, Cristo murió por mis pecados, pero por puro conocimiento, porque por cultura, porque por tradición, eso se nos viene, especialmente la cultura occidental, eso se viene desde muy pequeñitos. Usted le pregunta a cualquier persona y va a decir, sí, Cristo murió por mis pecados. De hecho, eso todo el mundo lo dice. Pero la pregunta clave es, bueno, y si Cristo murió por sus pecados, ¿a dónde va cuando muera? Ah, no, pues eso hay que ver. No, pues eso es que es el saber. Tal como dijo el Señor Jesucristo en Juan 12:35. El que no sabe a dónde va, está en tinieblas porque no sabe a dónde va. Mas mi hermano Manuel Esteban y yo somos hijos de Dios, hijos de la luz, no estamos en tinieblas y sabemos a dónde vamos cuando moramos. De hecho, es cuestión de tiempo para que si el Señor Jesucristo no nos arrebata, que es muy poco tiempo lo que falta, o moramos físicamente, nosotros abramos nuestros ojos en el cielo. Bien, entonces, si usted no se arrepiente, usted no va a saber específicamente de qué lo salvó Cristo. Usted va a decir, me salvó de una vida en el pecado, me salvó de lo que yo era antes, o como muchas veces yo he preguntado a mucha gente religiosa pentecostal, no mucho, pero es la verdad. Y le pregunté una vez a una persona, bueno, ¿y usted cómo vino a Cristo? Y me supo decir esta persona, que llevaba muchos años en la religión pentecostal, bueno, yo un día llegué borracho a mi casa y al siguiente día me dolía mucho la cabeza y yo dije, Señor, si usted me quita este dolor, yo voy a usted. ¿Y qué pasó? Me quitó y por eso vine. Este señor nunca se arrepintió. Él dice que de esta manera vino Cristo. Ese es su testimonio. Pero nunca él dijo, yo me fui yendo al infierno. Nunca dijo Pablo en Romanos 7:25, en Romanos capítulo 7, versículo 17, el pecado mora en mí. El pecado mora en mí. O como dice el mismo apóstol Pablo, unos versículos más adelante, porque yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne sirvo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es obvio, porque un salvador de verdad, que ha hecho efectiva la salvación de su alma, quiere servir al Señor en su mente, pero le imposibilita el hacerlo, porque está el pecado en nuestros miembros. Entonces, el arrepentimiento es base importante. Tiene como objetivo nuevamente que usted abandone sus méritos y que dé la gloria completamente a Dios. Como dice el libro de Isaías, que yo soy el Señor y yo no comparto mi gloria con nadie. Así que usted no quiera quitarle la gloria al Señor, la gloria es solo de Dios. No diga, sí, Cristo murió por mis pecados, pero hay algo que yo tengo que hacer, porque eso demuestra claramente que en sus pensamientos no se ha arrepentido, porque usted sigue pensando que en su calidad de muerto espiritual, en su calidad de condenado, en su calidad de pecador, puede hacer algo. Que usted puede hacer algo y Dios le va a tomar en cuenta a usted algo. Y cuando Dios a usted no le va a tomar en cuenta absolutamente nada, porque usted es un reo de condena eterna en el infierno. Entonces, arrepiéntase, cambie sus pensamientos de cómo usted es y crea con fe en el evangelio. Deposite fe en el anuncio del evangelio.
Porque creer en este anuncio solo con puro conocimiento es otra manera de no creer. Así que deposite fe en el Evangelio, abra su Biblia o busque en internet la Biblia, que ahora se la puede hasta descargar por aplicación, en celular o una computadora, y preocúpese de su alma. Porque dice el Señor Jesucristo en Mateo 26, ¿qué dará el hombre si gana todo en el mundo y pierde su alma? ¿O qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Así que, Evangelio, que Cristo Jesús murió por todos nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. El Padre resucitó al Hijo. Y ahora Cristo es nuestro Señor y Salvador. Una salvación ya consumada, una salvación totalmente hecha en el que usted y yo no participamos de la consumación de la salvación. Pero Dios, por su misericordia, por su gracia, un regalo inmerecido que nos da en Cristo, nos hace partícipes de esta salvación que Él mismo hizo para nosotros. Y solo ha demandado dos cosas: que nos arrepintamos y creamos con fe el Evangelio. Un cheque en blanco, en donde para usted hacerse dueño de ese cheque tiene que firmar. Ahora este cheque es la salvación de su alma y que su firma representa el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Dios no le demandó a usted que haga cosas, sino que se arrepiente en su mente y crea con fe en el Evangelio. Nuevamente se encuentra en la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 15, versículo 3 y 4. Así que, bueno, esta ha sido nuestra exposición el día de hoy. Recuerde nuevamente que yo sigo insistiendo con esto. El arrepentimiento como fin, que usted abandone sus méritos. Y con una advertencia del Señor Jesucristo en Lucas 13, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Advertencia dicha por el mismo Señor Jesucristo. Todos pereceréis. Palabra clave, perecer, morir eternamente. Tanato, separación eterna de Dios. Así que muchas gracias a todos ustedes por el tiempo que se tomaron. Muchas gracias, hermano Manuel Esteban, por que hoy el Señor nos ha permitido reunirnos aquí. Y gracias al Señor primeramente, porque si Él es el comandante en jefe, como decimos nosotros en nuestra congregación, que nos permite hacer todas estas cosas para glorificar su nombre, para alabarlo, y pues que las personas se arrepientan y crean en el Evangelio y huyan de estas religiones que están llevando millones y millones de almas al infierno. Amén. Hermano Luis, solamente, si me permite, agregar una última palabra. Sí, claro, bueno. Solamente para sellar, ¿cierto? Y terminar el video, ¿cierto? Usted ha hablado claramente sobre el Evangelio y para no perder de vista, ¿cierto? El arrepentimiento. Para no perderlo de vista, solamente quisiera leer lo siguiente. Y como resumen también, ¿cierto? Del video, el arrepentimiento demandado, porque es una demanda, ¿cierto? Por Dios al hombre, es conversión mental a lo que Dios dice en su palabra. En otras palabras, ¿cierto? Correcto. Es conformar la mente a la Biblia. Eso es, conformar la mente a la Biblia, a lo que dice la palabra de Dios, para que el hombre por primera vez logre ver en la horrible y espantosa condición moral, espiritual y judicial en la que se encuentra ante Dios. Esperamos, ¿cierto, hermano Luis, de que el video haya sido de mucha bendición para quienes logren, ¿cierto?, verlo, escucharlo, y que el Señor les bendiga, simplemente. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Dios le bendiga. Eso. Un abrazo, hermano.